Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza y levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha hecho salvo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Y voy a pedir al pastor que sea él quien ore también por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra. Gloria a Dios. Amén, pastor. Dios eterno, estamos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que el que viene a ti, tú no lo rechazas. Amén, Jesús. Amén. Y en esta hora está tu Hijo, a quien tú has llamado, Señor, a quien tú has puesto a predicar en este día. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú lo escondas detrás de ti. Amén, Jesús. Que tú pongas una unción fresca en él. Y que la inspiración de tu Espíritu Santo se adueñe de él, y que solamente salga de él lo que tú quieres que nosotros oigamos. Señor, bendícelo, úngelo. Prepara el pueblo para que reciba la palabra que va a salir de los labios de mi hermano. En el nombre de Jesús lo deposito en tus manos, Señor, para que tu voluntad sea hecha. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Yo quiero traer hoy esta palabra, ¿verdad? Bajo este tema que muchas veces lo escuchamos. Cristo nos ama. Jesús, que no tenía necesidad de venir a esta tierra, Él vino por amor a cada uno de nosotros. Y en esta ocasión yo quiero relatar y hablar de Jesús un poco, ¿verdad? Y las obras que Él hizo. Porque todo lo que Él habló, la palabra en el libro de San Juan dice que son, las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida. Aleluya, esas palabras son las que nos llenan a nosotros de vida, de aliento para seguir adelante. Su palabra, aleluya. Entonces quiero hablar yo de este Jesús maravilloso, que se despojó de toda gloria, estándole en el cielo, estando Él tan tranquilo allá a la diestra del Padre. Él se despojó de esa gloria y vino a esta tierra con un propósito, porque Él vio, ¿verdad?, que nosotros nos estábamos perdiendo. Nos habíamos apartado de Él, de su camino. Desde que Adán pecó allá en el huerto del Edén, el derecho, ¿verdad?,
había sido pasado a Satanás y el mundo entero estaba bajo el dominio de Satanás, bajo el control de Satanás. Satanás dice que no vino para matar, para hurtar y para destruir. Para eso vino él. Él había venido y tenía el mundo, ¿verdad?, en oscuridad. Tenía gente enferma. Tenía gente, ¿verdad?, bajo su dominio y control total, ¿verdad? Y en los evangelios nosotros vemos, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, Él empieza, ¿verdad?, sanando enfermos, libertando, ¿verdad?, a los endemoniados, dándole vista a los ciegos. Al que estaba cojo, Él lo hacía andar. En ese mundo estaba, ¿verdad?, era el que estaba bajo ese dominio de Satanás, pero Él, en su gran misericordia y en obediencia al Padre, decide venir hacia nosotros, aleluya, para rescatarnos, trayéndolos el mensaje de la salvación. En el libro de Romanos dije que estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas Él, por su gran amor y con el gran sacrificio, vino para reconciliarnos consigo mismo por medio de Jesucristo, aleluya. A Él sea toda la gloria y el honor. Gloria a Dios. Y esta palabra a mí me encantó mucho cuando yo la leí, porque dice que el Hijo del Hombre no vino aquí para que lo sirvieran. Él era Dios. En el capítulo 1 de Juan dice que Él era el Verbo. El Verbo que era con Dios se hizo carne. Todas las cosas que son hechas fueron creadas por Él y para Él. Y dijo que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Jesús, Él había creado al mundo, Él lo hizo. Él hizo a cada uno de nosotros. Entonces, se humilló tanto viniendo en forma de nosotros y vino aquí para enseñarnos a vivir, para enseñarnos el camino que conduce una vez más a la vida eterna. Pero este Jesús, que aparte de ser Dios, dice que no escatimó ser igual que Dios, sino que despojó de todo y vino aquí a servir y a darnos a nosotros ejemplos de cómo debemos de vivir nosotros, los que le seguimos a Él, los que somos discípulos de Él. Dije que Él vino aquí, vino a servir, no para ser servido. Entonces, leyendo yo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Porque estamos nosotros leyendo el libro de Marcos, el Evangelio con los jóvenes, ¿verdad? Ya en la clase. Y leyendo yo esta parte de cómo Jesús, cómo era la vida de Jesús cuando anduvo aquí en su ministerio. Dije que Él, en el tiempo de que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista, los discípulos que andaban ya con Jesús porque Juan estaba preso, dije que ellos escucharon que lo habían matado, entonces ellos fueron y agarraron el cuerpo de Juan y lo pusieron en la sepultura. Y luego vinieron a Jesús y le dieron estas noticias. Habían estado, dije, todo el día, Jesús había estado todo el día predicando el Evangelio con una gran multitud. Algo que le caracteriza a Jesús era que muchas multitudes le seguían. Jesús era perseguido por muchas multitudes, muchos se acercaban a Él, aunque muchos se acercaban con diferentes propósitos, pero eran multitudes grandes las que le seguían. Entonces dije que en este día había sido tan grande la multitud de que unos venían y otros se iban. Y cuando estos discípulos llegan a Jesús y le dicen estas cosas, me imagino que los discípulos estaban tristes por lo que había acontecido, porque allí habían discípulos de Juan. Entonces estaban tristes, ¿no? Aparte de que la Biblia señala que Jesús también, ¿verdad?, era familiar con Juan. Entonces ellos
se entristecieron y Jesús los comprendió ese dolor que ellos estaban pasando. Y les dijo él: vamos a un lugar desierto, apartado de esta multitud. Porque era tan grande esa multitud que ni siquiera podían comer pan ahí. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que cuando Él dijo eso, siempre, hermanos, hay alguien que también escucha, ¿verdad? Dentro de lo que Jesús habla y quiere darle a los demás, hay alguien que también escuchó esa palabra de que Jesús iba a un lugar desierto, porque Él quería estar a solas con sus discípulos. Entonces se subieron a la barca aquellos y se fueron. Y dentro de ellos había uno también que había escuchado, ¿verdad?, que Jesús iba para tal lugar, para el desierto. Y aquella multitud, dije, que salió y se fue caminando. Se fueron caminando desde todas las ciudades, a manera que cuando Jesús llegó al lugar donde supuestamente iba a estar a solas con sus discípulos, ya estaba la multitud allí, delante de ellos. Habían llegado antes que Jesús. Esto me da a entender a mí que esta multitud, la multitud, ¿verdad?, que seguía a Jesús, o sea, Jesús vivía una vida, ¿verdad?, muy ocupada. No tenía él ni tiempo muchas veces para estar durmiendo, para estar comiendo, compartiendo, ¿verdad?, con los discípulos, sino que él, estas multitudes no lo dejaban tranquilo. En otras ocasiones dije que cuando llegó a la casa de, por ejemplo, la casa de Pedro, donde estaba la suegra de Pedro, dije que la sanó y ella le servía. Y cuando toda la aldea se dio cuenta de que Jesús estaba allí, inmediatamente llegó toda la aldea, de manera que no cabían adentro de aquella casa. Eran tremendas multitudes las que perseguían a Jesús, y con toda razón. Jesús es el dador de la vida. Las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Entonces, en este lugar, cuando Jesús llega, cuando Jesús apenas va en la barca, ¿no?, y ya ve que toda la multitud está allá, y dije que Él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Aunque dentro de esa multitud habían muchas personas, ¿verdad?, que solo le seguían porque querían alimento gratis, porque Jesús alimentaba a esa multitud. En la Biblia se registra que Él alimentó a una multitud de como 4,000 hombres. Y en otro pasaje se registra que también le dio de comer a 5,000 hombres. Y estos milagros sucedieron para que nosotros veamos la gloria de Dios, para que nosotros veamos el poder de Dios, que Dios puede suplir cualquier necesidad que nosotros tengamos, a pesar de que para nosotros sea y lo miremos imposible. Dios puede suplir cualquier necesidad. Aleluya. Entonces, yo me doy cuenta acá que esta multitud perseguía a Jesús por diferentes razones. Muchos iban solo por escuchar allí, escuchar las palabras de Jesús. Sin embargo, no querían ser como Él. Había un círculo que eran sus discípulos. El discípulo quiere decir que es alguien que quiere ser como su maestro. Habían estos que querían ser como su maestro y caminaban siempre con Jesús. Pero había una gran multitud allí que les gustaba andar ahí cerca de Jesús. Donde Él iba, querían ellos ir. Pero ellos escuchaban la palabra, pero no la ponían por obra. Ellos se acercaban por diferentes razones. Muchos se acercaban a Él para que Él los sanara. Habían muchos enfermos, entonces ellos iban para que Dios los sanara. Muchos iban para estorbar a los demás. Y lo vamos a ver aquí en este pasaje que estuvimos leyendo, ¿verdad? Porque cuando yo estaba leyendo este pasaje, donde veo yo aquí a Bartimeo, dije que él era hijo de Timeo, tenía un padre. Y este padre, yo me imagino, aunque no lo dice aquí en la Biblia, pero debía tener más hijos.
O sea, este hombre debía tener más hermanos y hermanas. Tenía primos, como cualquiera otra de nosotros, ¿no? Todos tenemos hermanos, tenemos primos y todo, ¿verdad? Sin embargo, yo veo acá que Jesús dice que vino a Jericó, a la ciudad de Jericó. Y en el versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Y una gran multitud. Siempre andaba esta gran multitud. O sea que cuando Jesús llegaba a un lugar, era notorio. Toda la ciudad se daba cuenta de que Jesús había llegado. Sin embargo, a Bartimeo, él estaba por allá sentado en la orilla. Ni siquiera su padre le había ido a decir, hey Bartimeo, vente que aquí anda Jesús, te vamos a llevar para que Él te sane. Ni siquiera la familia de él. Porque cuando hay algo que causa tremendo alboroto en una ciudad, uno quiere ir y verlo. Uno va y mira qué es lo que está pasando allí. Y cuando Jesús pasaba, Él sanaba a los enfermos. Él sanaba cualquier enfermedad, libertaba a los endemoniados. Sin embargo, esta familia de Bartimeo no se acordaban que tenían a Bartimeo por allá sentado mendigando. No se acordaron de ir y traerlo para que Dios lo sanara. Entonces, amado hermano, no importa, ¿verdad?, lo que tu familia a veces diga, amado amigo, aunque tu familia no te hable de Dios, tú debes de buscar a Dios por tus propios méritos, por tu propia voluntad. Vemos aquí que este Bartimeo, ¿verdad?, estaba sentado allí en esa esquina, en la salida. Ya Jesús había estado en esta ciudad. Él ya iba de salida. Entonces, cuando iba pasando esta tremenda multitud allí, Bartimeo se dio cuenta que era Jesús el que iba pasando por allí. Ni siquiera de la multitud, la gran multitud que iba ahí, le dijo que era Jesús. Nadie le dijo a ellos, a la multitud que seguía a Jesús, muchos no les importaba si había un mendigo por allá, si había un necesitado de Dios ahí. Esa multitud solo quería ir, ¿verdad?, más bien haciendo el estorbo, ¿verdad?, para que Él no llegase, para que no escuchase las palabras de Jesús. Y hoy en día, amado hermano, me doy cuenta yo, ¿verdad?, y es increíble ver que dentro de la iglesia del Señor hay una gran multitud que se parece a esa multitud que seguía a Jesús. Falsamente siguen a Jesús. Los siguen por diferentes motivos, pero sí hay verdaderos también discípulos de Jesús dentro de esa multitud. Y yo te quiero decir ahora, amado hermano, ¿verdad?, si tú eres uno de esos, de esa multitud, conviértete en un discípulo verdadero de Cristo. Había mucha gente que seguía a Jesús, y viendo a este hombre necesitado, a Bartimeo, no le hablaron de Jesús. No le dijeron, aquí anda Jesús, ven para que te sane, o lo agarraron de la mano y le levántate, vamos a Jesús. No, esta gente pasó no les importó, ¿verdad? Y él estaba mendigando, ahí ni siquiera le daban, sino que pasó esta multitud. Y en el versículo 47 dije que oyó Bartimeo que Jesús Nazareno estaba pasando por ahí. Entonces dije que él comenzó a dar voces. Ni su familia lo habían acercado a Jesús, ni sus amigos, ni esa multitud, sino que cuando él se dio cuenta que Jesús iba pasando, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo tremendo de esta multitud
era que en el versículo 48 dice que muchos le reprendían para que se callase. En vez de ayudarle y hablarle a Jesús y decirle: Señor, alguien te está hablando allí. Esta multitud le decía a Bartimeo: cállate, ¿para qué gritas? Y hoy en día yo veo lo mismo también a veces en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que en vez de ayudarle a adorar a otro, le está diciendo que se calle más bien. Deja de hacer bulla. Amados hermanos, nosotros debemos de ser verdaderamente sus discípulos si queremos agradar a Dios. Esta multitud, dije que le decía: cállate, hombre, ¿para qué? ¿Para qué grita? Sin embargo, este hombre, ¿verdad?, no le importó lo que la gente le decía. A él no le interesaba que le dijeran: cállate, no te escucha. Dije que él con más fuerza gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y esto también me agrada a mí en este punto de vista, cuando nosotros estamos adorando, amado hermano. Yo veo también, ¿verdad?, dentro de la congregación que hay muchos que no quieren alabar a Dios, no quieren sacar un gloria a Dios fuerte. Cuando se está adorando aquí, no quieren alabar, no quieren decir algo en voz alta, les da vergüenza. Se avergüenzan de que, ¿qué va a decir los demás, hermano? ¿Qué van a decir los demás? Escuche, hermano, a este ciego la gente le decía que callase, que se callara, que Jesús no lo escuchaba. Pero este hombre demostró su fe gritando, y más fuerte. Cada vez que le decían cállate, él más fuerte gritaba. Y no le importaba lo que la gente decía. Era una multitud grande, a él no le interesaba si se burlaban de él. Pero él gritaba, él lo que quería era que Jesús escuchara el clamor de él. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar cuando estamos aquí en este lugar de adoración. Una actitud que no importa, ¿verdad?, lo que vaya a decir el amigo que está ahí cerca, el hermano. ¿Qué importa lo que él diga? Si finalmente Jesús va a escuchar tu clamor. Y lo hermoso de aquí es que cuando este hombre clamaba con gran voz, ¿verdad?, porque la gente lo callaba. Yo quiero decirte que Jesús siempre te escucha. Aunque haya una gran multitud, aunque haya bulla, aunque haya lo que sea que haya, ¿verdad?, en esa multitud que siguen a Jesús, Él escucha tu clamor. Porque a este hombre, ¿verdad?, nadie le dijo a Jesús: mira, allá te está hablando un ciego por allá. Nadie le dijo, sino que aquellas multitudes, ¿verdad?, iban alrededor de él caminando, ¿verdad? Jesús iba predicándoles y ellos, yo me imagino que algunos iban delante de Jesús, otros por el lado, ¿verdad?, y otros atrás. Y lo vemos cuando la mujer toca el manto de Jesús, dije que una gran multitud lo apretaba a él. Entonces así era esta multitud. Sin embargo, a pesar de que llevaba aquella gran multitud, que cuando una multitud camina, hermano, se escucha el tropel. Se escucha el tropel, hace bulla la gente. Pero Jesús, en medio de todo eso, escuchó el clamor de aquel hombre. Y esto es porque Jesús conoce tus necesidades. Jesús conoce la situación y la prueba que estás pasando. Pero tú debes de tomar esta actitud de clamar a Él, de pedirle a Él, sin temor a nada. Sí, aquí hay mucho, ¿verdad?, que en la iglesia, no solo aquí, yo he estado en otras también congregaciones, que no hablan, no gritan,
no oran a Dios en voz alta. ¿Por qué les da vergüenza? Aprende hoy de Bartimeo, amado hermano, que él clamó cuando la gente le rechazaba, cuando la gente no le ayudó y le decían cállate, él clamaba más. Entonces Jesús dije que escuchó su voz, escuchó ese clamor. Y cuando él escuchó a él, le dijo ahí, alto, hay alguien que está llamándome. Aquella tremenda multitud se cayó, se paró. Y dije, ¿qué es lo que está pasando? Entonces escucharon a la voz de Bartimeo que clamaba. Aquella multitud ni siquiera escuchaba, algunos ni siquiera escuchaban que alguien estaba clamando. Ellos solamente iban. Los que iban pasando cerca de él le decían cállate. Otros no les importaba y corrían nomás. Aleluya. Pero Jesús manda a toda la multitud que se detengan. Y aquí vemos el círculo de los discípulos de Jesús, aquellos que quieren ser como el maestro de Jesús. Dije que Jesús mandó a llamarle. Jesús no mandó a aquella multitud que le estaba diciendo cállate a Bartimeo. Jesús mandó a aquellos discípulos que estaban ahí cerca de él, aquellos que querían ser como él. A ellos mandó y les mandó a llamarle. Entonces la gente abrió paso, ¿verdad? Y vio a Bartimeo allá y llegaron sus discípulos y le dijeron ten confianza, Él te llama. Y estas dos palabras son de gran bendición para mí cuando Él, a pesar, si nosotros estamos en una tribulación grande, hermano, si nosotros estamos pasando tremendas dificultades en la vida, lo que sea que estemos pasando, Él nos manda a decir, ten confianza, levántate. Si tú has caído del camino del Señor, si tú te has alejado por X razón, te has apartado de los caminos del Señor, hoy Él te manda a decir, ten confianza, levántate. Estas palabras me llenan a mí de gozo y alegría cuando el Señor, aunque todo el mundo te deseche, aunque los seguidores que supuestamente van siguiendo a Jesús te desechen, te callen, te maltraten, te digan cuánta cosa, ¿verdad? Porque dentro de la misma iglesia, amado hermano, tú que eres nuevo, vas a encontrar a veces tropiezo. Vas a encontrar a alguien que no te va a dar una palabra de aliento, sino que vas a encontrar a alguien que te va a decir cállate, deja de clamar. Vas a encontrar a alguien que va a querer, ¿verdad?, verte allá afuera, verte como este hombre mendigando, verte ciego. Pero dentro de esta multitud, dentro de la iglesia del Señor, también hay verdaderos discípulos de Cristo que llevan una palabra de sanidad, que llevan una palabra de liberación, que llevan el mensaje de Dios. Estos hombres de que le llevaron esta palabra, ten confianza, levántate, Él te llama. Cristo todavía sigue llamando. Cristo todavía te sigue llamando. Si tú te has alejado del camino del Señor, si tú te has apartado, ten confianza. Él te está llamando. Levántate. Aleluya. Cuando este hombre dije que escucha estas palabras, a él no le importó, ¿verdad?, lo que él tenía ahí. Yo me imagino que él tenía alguna capa, porque aquí dije que él, cuando escuchó estas palabras, que le dijeron, ten confianza, levántate, Él te llama.
aquel hombre dije que se levantó inmediatamente y empezó a caminar, y que se tiró la capa que él tenía y empezó a caminar. Este hombre era ciego. A este no le importó si había una piedra allí al frente de él. Él se levantó enseguida y se tiró la capa y vino a Jesús inmediatamente. Él no esperó que le estuvieran rogando, diciendo: oye, ven, Cristo te llama, Él te está llamando. Este hombre solo una sola vez le dije: hey, ten confianza, Él te llama. Salió inmediatamente de ahí, tropezándose. Él llegó al lugar donde Jesús estaba. Y cuando llegó, dije que Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Esto es lo que Jesús, esta es la respuesta de Jesús cuando tú clamas a Él con confianza. Cuando tú clamas a Dios, ¿verdad? En medio de cualquier problema. Y no te importa si te están escuchando o si te ven llorar allí delante de Dios. Él escucha esa oración y la respuesta a eso es: ¿qué quieres que te haga? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que tú estás necesitando? Aunque Él conoce tus necesidades, pero Él quiere escuchar de tu voz, Él quiere escucharte a ti, que confieses a Él las necesidades delante de Él. Él tiene y Él sabe todas las cosas, Él sabe de qué tenemos necesidad, pero Él también quiere ver esa actitud de adorador. Él también quiere ver, ¿verdad?, ese clamor en nosotros. Este hombre, ¿verdad?, a pesar de todas las adversidades, todo estaba en contra de él. Pues ni su familia, ¿verdad?, en esa gran multitud, ni siquiera su familia llegó para ayudarle a traerlo a Jesús. Nadie. Pero él, ¿verdad?, empezó a clamar. Aquí dijo él: no me importa si la familia me dicen loco. Aquí no importa si esta congregación me trata de loco. Yo voy a clamar a Dios. Yo voy a clamar a Él. Y entonces vemos aquí la respuesta a estos gritos que él pegó. Si este hombre hubiese escuchado a esa multitud, ¿qué le hubiera sucedido? Si este hombre hubiese escuchado lo que esta multitud le decía: cállate, hombre, ¿para qué molestas al maestro? Hermano, por ningún motivo, si hay alguien que te está diciendo a ti: oye, cállate, oye, tú no deberías estar en este lugar, que no te importen esas palabras. Tú sigue a Cristo, tú sigue clamándole, tú sigue gritando. Y si te dicen más fuerte: oye, tú no deberías estar en este lugar, clama más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando finalmente tú hagas y venzas esto, entonces Él te va a decir: ¿qué quieres que te haga? Y aunque nosotros vemos que la necesidad de este hombre, nosotros podíamos ver cuál era la necesidad, y él también la podía ver, porque él no veía, ¿verdad? Entonces Jesús: que recobre yo la vista. Que recobre yo la vista, le dije a este. Eso es lo que yo quiero, poder ver. Entonces Jesús sabe la necesidad de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que venir a Él y decirle: Señor, yo necesito fortaleza, yo necesito que tú me des fuerza, porque yo siento que ya voy a desmayar. Nosotros tenemos que decirle estas cosas, aunque Él sabe que nosotros tenemos necesidad de esto, pero nosotros en confianza tenemos que venir. Por eso dice su palabra
que nosotros debemos hacernos como niños si queremos entrar al reino de los cielos. Porque un niño siempre viene, ¿verdad?, al Padre a pedirle cualquier cosa, a pedirle ayuda, a pedirle juguete, lo que sea. Él viene y habla con Él. Así nosotros debemos de acercarnos a Dios, pedirle todas las cosas. Y Él, que es bueno y grande en misericordia, nos va a conceder estas cosas. Y dice, ¿verdad?, en el 52 dije, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. La fe, tu fe te ha hecho salvo. Y cuando yo veo esta palabra, ¿verdad?, también me doy cuenta, ¿verdad?, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, a veces nosotros pedimos, ¿verdad?, creemos que Dios obre grandes cosas en nuestra vida. Queremos, ¿verdad?, que Dios se manifieste en nuestra vida. Pero nos acercamos a Dios sin fe. Esta multitud se acercaba a Jesús sin fe. Algunos se acercaban sin fe, pero muchos sí se acercaron a Él, ¿verdad?, con la fe de que iban a ser sanos. Pero muchos también se acercaban a Él sin fe. Jesús le dijo claramente, tu fe te ha hecho salvo. Es tu fe, amado hermano. La fe es muy importante para el cristiano. La fe es importantísima. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús con fe. Aleluya. Y dije, tu fe te ha salvado. Y enseguida dije que recobró la vista y seguía a Jesús. Amado hermano, cuando tú clamas a Dios con fe, cuando Dios hace algo, cuando Dios toca tu corazón, tú ya no vuelves a ser el mismo. Tú quieres parecerte a tu Maestro, a Jesús. Yo veo aquí y veo aquí que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha hecho salvo. Pero también veo que cuando este hombre recobró la vista, cuando este hombre recibió ese milagro de Dios, ese hombre no se fue, sino que seguía a Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús le dijo, oye, eres libre de hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuando hemos sido, ¿verdad?, tocados por Jesús, cuando hemos recibido a Cristo, ya no queremos nosotros irnos de Él. Queremos andar cerca de Él. Queremos venir con Él. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, amados hermanos. Muchos, ¿verdad?, se acercaron a Dios, recibieron a Dios. Por ejemplo, hay un ejemplo de los 10 leprosos. Jesús sanó a esos 10 leprosos y todos se fueron al sacerdote a mostrarse allá, ¿verdad?, para ver si estaban limpios. Y efectivamente estaban limpios. Sin embargo, dije que cuando ellos se dieron cuenta que todo estaba bien, todos se fueron para sus hogares y solo uno regresó a darle las gracias a Jesús. No seamos así nosotros. Cuando el Señor nos toca, sigámosle a Él de corazón. Este hombre recibió ese milagro y Jesús le dijo, oye, vete a tu casa. No, dijo él, no me voy para la casa, yo sigo a Jesús. Yo no tengo nada que hacer en esta casa. Él dijo, esta familia ni siquiera me acercó a Jesús. En esta ciudad nadie se adignó a acercarme a Jesús. Así que yo mejor sigo a Jesús. Este hombre siguió a Jesús. Así, amado hermano, aunque todo, ¿verdad?, nos hayan maltratado, nos hayan hecho cualquier cosa, tú, amado hermano, sigue a Jesús. Pon tu fe en Jesús, pon tu vista en Jesús. Dentro de esta congregación, dentro de la multitud vas a encontrar cualquiera, ¿verdad?, que te vaya a dar una palabra que no es de Dios. Pero tú mira a Jesús,
aunque te den una palabra, ¿verdad?, que no te ayuda a seguir adelante y te hieren, tú mira a Jesús y síguelo. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos nosotros de luchar por acercarnos a Cristo, aunque cueste. Y yo voy a relatar también este pasaje, ¿verdad?, que se encuentra en Marcos 5:21, de esta mujer que también tocó el manto de Jesús. Esta mujer, de que Jesús venía con una gran multitud porque iba hacia la casa de Jairo, porque Jairo tenía una hija que estaba muriendo. Entonces cuando Jesús venía, dije, una tremenda multitud le apretaba a él. Y cuando una mujer se dio cuenta de que Jesús iba pasando, dije que ella salió, una mujer que estaba enferma de un azote. En el libro de Marcos lo dije que es un azote. Tenía un flujo de sangre y tenía 12 años de sufrir ese flujo. Y dije que había gastado todo su dinero en los médicos y nadie había podido hacer algo por ella. Entonces cuando escuchó que Jesús iba pasando, dijo, yo voy a ir. Y si tan solo tocare yo el borde de su manto, seré salva de este azote. Esta mujer, desde que escuchó a Jesús, tuvo fe en que podía encontrar salvación, sanidad en él. Sin embargo, ¿verdad?, en el proceso de que tuvo que pasar esta mujer para venir a Jesús, no fue fácil. La multitud, dije, que le apretaba. Yo me imagino, ¿verdad?, dentro de una multitud, acercarse a una persona que va enfrente. Es difícil acercarse a él, porque la multitud no lo deja caminar a uno tranquilo para avanzar. Una multitud que camina, ¿verdad?, y que va apretando aún al maestro. Imagínese, le van a dar espacio a usted para que pase tranquilamente hacia donde está Jesús. No le van a dar espacio. Esta multitud, ¿verdad?, iba por diferentes razones. Hay muchos solo andaban allí para estorbar más bien a los que querían acercarse a Cristo. Sin embargo, amado hermano, no por eso, ¿verdad?, nosotros debemos de dejar de seguir a Cristo. Esta mujer, a pesar de que tenía estas dificultades, ella estaba enferma. Ella tenía ese flujo de sangre desde hace 12 años. Su fuerza, yo me imagino que no eran las mismas de cualquier mujer que se encuentra con salud. Pero a esta mujer no le importó eso. Ella empezó a luchar para llegar a Jesús. Y esta multitud, dije, que apretaba a Jesús. Y esta mujer intentó acercarse a Jesús. Yo no sé cómo lo hizo. Yo creo que esta mujer se fue hasta en medio, ¿verdad?, por debajo de esta multitud. Esta multitud no le importaba que ahí iba una mujer, ellos iban caminando, ¿verdad? No les importaba si con sus pies, ¿verdad?, prensaban las manos de esta mujer, si la lastimaban. A ellos no les interesaba nada. Pero la mujer, ¿verdad?, a pesar de que le estaba haciendo difícil acercarse a Jesús, ella se acercaba a él con fe y luchaba para llegar a él. Ella decía, si tan solo yo tocar ese borde de su manto, yo voy a ser salvo. Y luchó por esa bendición. Así nosotros debemos de ser, amado hermano. Así debemos de ser como esa mujer, nosotros con fe, luchar, ¿verdad?, para que tocar el borde del manto de Jesús. Esta mujer luchó para llegar a Jesús. Y finalmente, ¿verdad?, vemos ahí que ella toca el borde del manto de Jesús. Y enseguida, dije la palabra, que enseguida ella sintió que había sido salva de aquel azote. Cuando tú con fe te acercas a Jesús, tú te das cuenta. Tú te das cuenta que hay algo que está obrando en ti. Cuando te acercas, aunque tengas dificultades para venir a Jesús, pero tú vienes a Él.
tú te vas a dar cuenta que hay algo especial que llega a tu vida. Entonces esta mujer se dio cuenta que algo, ¿verdad?, que había sido sana. Y Jesús, que conoce todas las necesidades, que conoce, ¿verdad?, todos los problemas que tenemos, Él también sabe, ¿verdad?, suplir esas necesidades. Jesús se dio cuenta que algo había salido de Él. Y dije que se da vuelta Jesús. Y se da vuelta, ¿verdad? Él venía con la multitud, entonces se da vuelta y le dice: ¿quién me ha tocado? Y miraba alrededor y decía: ¿quién me ha tocado? Y aquellos discípulos, ¿verdad?, que iban alrededor de él también. Y la multitud que iba, pero los discípulos, de que Pedro y sus discípulos decían: oye, maestro, ¿no ves que la multitud te aprieta? Y tú dices: ¿quién me ha tocado? A veces nosotros, aún los mismos discípulos, no entienden, ¿verdad?, lo que Jesús está haciendo en otra persona. A veces nosotros pensamos que lo que Dios está hablando es como locura. Porque ellos decían: oye, la multitud te aprieta. Y tú estás diciendo: ¿quién me ha tocado? Sin embargo, Jesús sabía, ¿verdad?, la fe que había allí en una mujer. Sabía que había salido poder de Él por la fe de alguien que había llegado a Él. Cuando tú vienes a Él con fe, algo sale de Jesús hacia ti. Eso es lo que nos deja entender, amado hermano. Así que acerquémonos a Jesús con fe, aleluya. No importa la dificultad que nos presente, amado hermano. No importa el impedimento que tengas para venir a la iglesia, para venir a Jesús. Tú debes luchar por eso. Tú debes luchar y tienes que vencer y acercarte a Jesús. Él todavía te está llamando, aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero compartir unos versos que estaba leyendo yo, un libro muy importante acerca del discipulado también. Y yo quiero compartirlo con ustedes, muy interesante. Porque dice que Jesús ve a la gente de diferente manera, como nosotros la vemos. Y es verdad, amados hermanos. A veces nosotros vemos a la gente, ¿verdad?, y vemos el problema de la gente. Jesús ve cómo poder resolver eso. Jesús dice que amó a los fariseos. Los fariseos se acercaban a Él solo para tentarle, solo para hacerle preguntas y a ver si encontraban en Él alguna falla para poderlo prender y llevarlo preso. Sin embargo, Jesús los amó. Jesús amó a sus amigos, y también Jesús amó a sus enemigos. Mateo 5:44. Y dije: Jesús amó a los que se acercaron a Él y a quienes nunca lo hicieron. Jesús amó a sus hermanos. Primera de Pedro 2:17. Y también amó al mundo. Juan 3:16. Jesús amó a quienes le complacieron y a quienes también le destrozaron el corazón. Jesús ve a la gente de diferente manera que nosotros. Nosotros vemos las cicatrices del pecado. Él ve la imagen de Dios. Cuando nosotros vemos a alguien, ¿verdad?, que ha sido marcado por andar allá en el mundo, por andar en los vicios, él anda marcado a golpe, ¿verdad? Lo golpearon con alguna cosa. Nosotros vemos esas cicatrices en él. Oye, mira, este hombre fue malo. Este hombre ha sido tal vez un asesino. Pero Jesús mira en él la imagen de Dios. Cuando nosotros vemos los problemas de la gente, Él ve el potencial en ellos.
Cuando nosotros vemos el pecado, Él también ve al pecador. Cuando nosotros vemos enemigos y adversarios, Él ve aliados y futuros amigos. Nosotros vemos lo que ha sucedido, Él ve lo que puede suceder. Y esto es, amado hermano, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos, por ejemplo, dentro de la iglesia, a veces nosotros vemos cuando un hermano, ¿verdad?, se echa para atrás, se va de la iglesia, ya no viene a la iglesia. Y nosotros decimos, oye, mira, este ya se descarrió, ya se fue al mundial. Pero Jesús no lo mira de esa manera. Jesús está buscando la forma cómo traer a ese de regreso. Y así nosotros debemos de aprender de Jesús a hacer lo mismo. No a decir, oye, este ya se fue, hay que dejarlo por allá. Hay que ir, extenderle la mano y traerlo. Cuando nosotros vemos lo imposible en nuestra vida, Él ve el milagro que puede obrar en nosotros. Cuando nosotros vemos los errores y fracasos del pasado, Él ve la posibilidad que hay en el futuro. Nosotros vemos a veces los errores que ha tenido tal persona, pero Dios ve lo que Él puede hacer con esa persona. Él ve cómo arreglar ese futuro. Y Él lo hace, amado hermano y amigo. Aleluya. Así que acerquémonos a Dios con confianza. Él nos está llamando. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, esto es lo que yo he traído, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, les haya servido, amados hermanos, y sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús. Cristo viene pronto por su iglesia y estemos preparados para su encuentro. La honra y la gloria sea para Dios. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga al siervo del Señor. Hay mucha necesidad de obreros que testifiquen y hablen la palabra del Señor. Y una de las cosas que el Señor ha dicho que va a hacer esta congregación y va a